Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Yeshua, la salvación. La salvación. No vamos a hablar qué es la salvación. No veremos, ¿cierto? Temáticas, la salvación en el Mesías, la salvación en las Escrituras. Vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros respecto de la salvación. Lo que pedimos diariamente muchas veces. Dios, sálvanos de esta situación. Sálvanos, como dice, ¿cierto? La escritura y parte, ¿cierto? De lo que aparece dentro de la amidad, de las 18 bendiciones que se dicen todos los días, 3 veces al día, dentro del judaísmo. Sálvanos, Hashem, y seremos sanados. Sálvanos y seremos salvos, pues tú eres nuestra alabanza. Entonces, vamos a hablar de la salvación y algunos conceptos erróneos que quizás tenemos sobre esto y los conceptos correctos que tenemos que tener respecto a cuando le pedimos a Dios, sálvanos, sánanos, sánanos hoy, sálvanos hoy. ¿Cómo construimos esta idea desde el Génesis, desde el Bereshit, desde el principio de las cosas? En un sentido más elemental y de fundamento, ¿ya? Entonces, esta es un estudio más reflexivo, si lo prefieren de una manera como Mozart, ética, y también, si alguien lo quiere o lo prefiere así, como medio filosófico, dentro de la escritura. Hablamos, ¿cierto?, de la sapiencia de la Torá. Nosotros pedimos muchas veces al Eterno, sálvanos, oh Eterno, y seremos salvados, seremos salvos. Siempre necesitamos la salvación del Eterno, su salvación. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, nosotros mencionamos sálvanos y seremos salvos? Y después decimos sánanos y seremos sanados. Muchas veces conectamos, ¿cierto?, la salvación con algo en particular. Por ejemplo, con la sanidad, la curación de nuestras enfermedades. Necesitamos su salvación porque estamos con alguna aflicción. ¿Por qué pedimos por la salvación del Eterno cuando estamos, por ejemplo, después de la bendición, cuando hablamos de la, de la amida, hay un orden, ¿cierto?, de oraciones que se recitan. Y resulta que posteriormente, o seguidamente, para ser más preciso, de cuando decimos perdónanos porque hemos pecado, también decimos sánanos, Señor, y sálvanos, sálvanos, Padre eterno. Entonces, ¿por qué no pedimos, por ejemplo, la salvación de Dios cuando hablamos que hemos pecado? A veces, ¿cierto? Es más fácil pedir la salvación de Dios cuando queremos una ayuda. Pero cuando tenemos errores, pedimos perdón, no pedimos salvación. A veces. No sé si se ha fijado de ese detalle. A veces pedimos perdón, perdónanos, Señor. Pero no pedimos sálvanos, Señor, cuando pecamos. O incluso las bendiciones, no se hace así. Ahora, ¿por qué siempre necesitamos la salvación del Eterno? Comprensible, ¿cierto?, de que la salvación de Dios no solamente se expresa en el sentido de que Dios nos ha salvado de Egipto, nos salvó nuestra vida, o nos salvó por el Mesías, o nos salvó de esto y de esto otro. Realmente la salvación, digamos, a veces hablamos de varios asuntos ante Dios y le decimos, sálvame de esto, líbrame ahora, ¿no? Hablemos sobre los esfuerzos de la vida. Tratemos de entender por qué debemos pedir por la salvación cuando en realidad necesitamos una sanidad, una curación física. ¿Por qué decimos, y dice la Escritura, sálvanos y seremos salvos? Sánanos y seremos sanados. Tú eres nuestra alabanza. El Eterno creó a las personas como la corona de la creación. Nos creó, ¿cierto? Casi al finalizar el sexto día, casi entrado, ¿cierto?, en el séptimo día. Hubo una corona, lo último, ¿cierto? Después que hizo todo, puso al hombre. Y el hombre tiene libre albedrío para elegir el bien y para elegir el mal, ¿cierto? Ahora ese concepto de que
el hombre tiene un libre albedrío es una novedad dentro de la creación, dentro de la Briá. Es decir, hay un concepto que se introduce, ¿cierto? Cuando se crea al hombre. ¿Cuál es? Que hay, dice en hebreo, Bejirat, una libre elección. Y esta es una novedad de la Torah. Y es uno de los fundamentos, ¿cierto? Que aparece en la Biblia, libertad, libre albedrío. Es algo nuevo en la creación, apareció junto con el hombre. Y el hombre puede hacer lo que quiera, incluso podría oponerse a la voluntad del Creador. Como se que eso no ocurra, que eso no sea, ¿cierto?, lo que busquemos. Fue cuando Adán pecó que el hombre, por otro lado, fue también maldecido. ¿Con qué cosa? Su trabajo, ¿cierto? Fue maldecido, dice, por su trabajo. Y este es otro concepto nuevo dentro de la creación, novedoso, dentro de la bría, ¿cierto? La creación. O sea, el trabajo a través del esfuerzo es un castigo, por así decirlo, a la humanidad, ¿cierto? Tenemos dos cosas nuevas. Aparece el hombre, aparece la libre elección, aparece el hombre y aparece el castigo. Una maldición sobre el trabajo. Ahora hay que esforzarse siempre para lograr obtener algo. Y desde el primer pecado, el hombre ha tenido que esforzarse por sí mismo para sobrevivir, aunque claramente es el creador, el que hace todo, el que hizo todo, y de quién vienen todas las cosas. O sea, tenemos que entender, ¿cierto?, que Dios creó todo. O sea, por mucho que yo me esfuerce, Dios hizo las cosas. No las hice. Dios dispuso todas las cosas. Y claramente, todo ocurre según su voluntad. Eso es parte, ¿cierto?, de nuestro precepto, ¿no? O nuestra creencia y fe en Dios, que Dios siempre hace su voluntad. Él es perfecto y Dios hace su voluntad. O sea, en realidad cuando nosotros trabajamos y nos esforzamos por obtener algo y nos esforzamos en esto arduamente, en realidad siempre es el Eterno el que hace finalmente las cosas, ¿no? Tú eres nuestra alabanza. Es más, los sabios dicen que hay otro permiso que el Eterno concedió, digamos, dentro de la humanidad. Y es el permiso de que uno puede ser sanado o uno curarse a sí mismo. Uno sanarse. Hacerse un tratamiento, digamos, médico. Entonces este es otro concepto novedoso dentro de la creación, porque aunque es claramente el Eterno el que cura, como dice la Escritura, Él es quien causa la herida, pero Él también la venda. Es Dios, ¿cierto?, el que permite todas las cosas. Entonces Él permitió, por ejemplo, que los médicos pudieran curar a las personas. O sea, Él permitió que existiese esa posibilidad en este mundo de que hay cosas, la creación, que nos ayudan, ¿cierto?, a la sanidad, a la curación. Y que hay personas que se dedican, estudian, investigan sobre esto para poder curar a las otras personas, aun cuando la sanidad o la curación completa solo viene de Dios, ¿cierto? Convengamos también en que quizás el pecado nos conlleva a la destrucción, y si hay algo que nos lleva a algo contrario, es la sanidad, por ejemplo. Nos lleva a a paliar, ¿cierto?, esa destrucción que a veces ocurre en el cuerpo y trae construcción, salvación hacia nuestra vida. ¿Sí? Este es otro precepto que enseñan los sabios, como se dice Hazal, enseñan que también el Eterno permitió que haya curación en este mundo. Ahora, el Eterno lo controla todo, pero le dio libre albedrío a las personas. Y esta fue la primera novedad, como dijimos. El hombre necesita esforzarse, trabajar para ganarse la vida en este mundo. Y aunque sabemos que Dios es quien provee todas las cosas, esta es la segunda novedad de la creación. Hay que trabajar y esforzarse para ganar el sustento. El hombre o las personas tienen permiso para curar, para curarse a sí mismo, para curar a otros. Y esta es la tercera novedad que enseñan los sabios. Estamos hablando del libro Mesilat Yesharim. ¿De dónde viene esto? Es la tercera novedad que el Eterno permite en la creación, que haya sanidad. Es como si el Eterno hubiese dejado un espacio para que el hombre pudiera tener control de algunas cosas. O sea, pasó, ¿cierto?, que el pecado de Adán,
El Eterno le dijo, harás esto y esto no harás. Si nosotros creemos que el Eterno tiene el control de todas las cosas, pues entonces no podemos ir en contra de su designio. El hombre que hizo fue en contra del designio de Dios y pecó. Por lo tanto, el hombre tiene una falsa idea de que Dios no tiene el control de todas las cosas. Como fui yo el que cometió ese acto, mi libre albedrío, algo se salió de control para Dios. Pero esto no es así. Pese a esto, el Eterno, creemos así, que Él tiene el control de todas las cosas. Él dio el libre albedrío y también, ¿cierto?, dio la posibilidad de que esto pudiese ocurrir. Pero fue el hombre el que tomó la elección. Dios también de antemano ya tomó su elección al crear al hombre con esta capacidad. O sea, no es que se le salió de control, lo creó con esta capacidad. Entonces el Eterno lo controla todo, pero nos dio un libre albedrío. Esa fue la novedad. Ahora, el Eterno nos dio un espacio para que nosotros tomáramos control de las cosas en este mundo. Y hay todo tipo de esfuerzo en lo que una persona se esmera, ¿cierto?, en su vida para conquistar, ganar el mundo, ganarse la vida, o tratar de prosperar. Asal, Asal es una abreviatura, ¿cierto?, para hablar de los sabios, los sabios, sabios de Israel. Dice que si una persona necesita trabajar, por ejemplo, eh, en el gobierno, si alguien necesita trabajar aquí, eh, en una parte privada, levantar una casa y todo eso, en la Torá nos ofrece, ¿cierto? Parashot, lectura, ¿cierto? Donde nos podemos preparar de esta manera para saber qué hay que hacer. Y de hecho, hay una parte en la Torá donde el Eterno le permite, por ejemplo, a Jacob, a nuestro padre Jacob, encontrarse con su hermano Esab. Y Esab, Jacob se preparó contra Esab para hacer una guerra. Y preparó tres cosas. Preparó armas, preparó regalos y también, ¿qué hizo? Oración. Jacob hizo oración, regalos y armas. Preparó tres cosas. O sea, él optó, digamos, dividió sus posibilidades y optó por estas tres cosas. Para tener mejores posibilidades ante su hermano Esab. Un ejemplo. Ahora, vamos a volver a esto, ¿ya? Seguida. La oración, enseña a los sabios, es otra novedad dentro de la creación. O sea, antes de que el Eterno creara los cielos y la tierra, los animales, los astros, el sol, la luna, las estrellas y todo, necesitaba la creación, la oración. Un insecto le ora a Dios, un animal le ora a Dios, un animal le implora a Dios por su sustento. Alguien, quizás románticamente podría decir, bueno, los pajaritos cantan y en realidad alaban a Dios y piden su sustento. Pero, digamos, esto es algo, ¿cierto?, que nos sale como... No es algo que ellos estén haciendo quizás de adrede, sino que hay una condición, ¿cierto?, que tienen. Nosotros le llamamos como un acondicionamiento, ¿no?, de los animales. Reflejos, cierta, eh, digamos, esa vida que tienen, ellos ejecutan, ¿cierto?, una forma en que opera su sistema, su organismo. Y así, ¿cierto?, funciona. A veces el animal tiene que matar para comer, como era acá, que sabe que tiene que subir a un árbol para buscar su alimento, que come fruta. Bueno, ¿cómo saben todo esto? ¿Quién les enseñó? El Eterno, cuando creó al hombre, no creó al hombre para que se subiera a los árboles a sacar bananas y comerlas. Y saber que esto era así y ya. El Eterno creó al hombre y le dio voluntad. Y creó al hombre y también le dio la posibilidad de la oración. El hecho de que una persona, cuando ora, pueda cambiar la voluntad de Dios a través de la oración, es una novedad dentro de la creación. O sea, antes de la creación del hombre, el Eterno dijo, se hizo, dijo, se hizo. ¿Acaso el primer día, cuando él dijo, vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía y dijo, y sea la luz? ¿Acaso la luz le dijo, no quiero? La luz se hizo. Cuando él dijo, se hizo.
Pero ciertamente cuando llegó el hombre ora a Dios esperando que Dios cambie su voluntad. Esto es novedoso, esto es algo nuevo dentro de la creación. Sin embargo, ¿qué es la oración? La oración no es un poder que tengamos. ¿Por qué? Porque es Dios quien responde a nuestras oraciones. No existe eso de que si es que yo hago esto y ejecuto esto con el orden así, aquí y allá, y hago esta fórmula de palabras y las conjuro y digo Avada Kedavra y esto se va a hacer. Ah, ¿cierto? Bueno, eso de abracadabra, eso es arameo, ¿cierto? Y eso aparece en el Talmud también. Esa es una expresión aramea que significa que se haga conforme a mi palabra. O si dicen avada cadabra es que se destruya conforme a mi palabra. Es arameo. Pero no es que la gente dé un decreto y se haga y Dios tiene que ejecutar nuestra orden a través de la oración. No, es Dios quien responde a nuestra oración. O sea, la oración no es nuestro poder. Es Dios quien responde a esto. Por otro lado, los regalos y las armas que aparecen en la escritura también son algo novedoso dentro de la creación. ¿Por qué la persona tendría permiso para poder prepararse para la guerra? ¿O por qué una persona tiene permiso, entre comillas, para dar un obsequio, un regalo a otro? Cuando en realidad podemos decir que quizá en el mundo nada, todo dice del eterno en la tierra y su plenitud. ¿Que el hombre tendría permiso para hacer guerra o para dar regalos a otros? Si una persona tiene que ir a la guerra es un esfuerzo del hombre. El Eterno le dijo, bueno, con el sudor de tu frente conseguirás el pan, el esfuerzo. La guerra es un acto de mucho esfuerzo. De hecho, hoy día vemos lamentablemente una situación así en Israel, ¿no? Tiene que hacer un esfuerzo tremendo para llevar un montón de gente hasta donde los quiere llevar para preparar una invasión, para hacer algo. Hay un esfuerzo detrás hay un esfuerzo del que se defiende, del que ataca, hay un esfuerzo grande para esto. Y una guerra no es algo obligatorio, o sea, no estamos obligados o codificados en el ADN para hacer la guerra todo el tiempo. ¿Qué permiso tenemos para prepararnos para la guerra o para dar regalos a otros? El libre albedrío, es decir, el esfuerzo para ganarlo en la vida y el poder curar a otros, el hacer la guerra, el dar regalos a otros, todo esto necesita o requiere el permiso del Creador. Si el Eterno no lo permite, no se hace una guerra. Si el Eterno no lo permite, no hay ningún obsequio. Si el Eterno no le permite, el esfuerzo de uno, aunque se esfuerce y trabaje, no va a rendir fruto. Y a lo mejor uno dice, voy a hacer y voy a prosperar, pero el cielo decretan, va a hacer y no va a prosperar. Bueno, entonces, ¿qué permiso tenemos nosotros de realizar alguna acción en este mundo? Como lo que hemos mencionado. Bueno, lo sabes que esto se explica también del permiso que enseñan que el Eterno dio permiso para curar en este mundo. En el fondo están diciendo los sabios que el Eterno nos permitió todo tipo de acción en este mundo. Aun cuando fue Dios quien hizo las cosas, Dios nos permite todo tipo de acciones. Hacer la guerra, dar un obsequio, sanarse, curar a otros, herirse, lastimarse, quitarse la vida. El Eterno no lo quiera, ¿cierto? El Eterno es el que permitió todas las acciones del hombre, finalmente. O sea, si el Eterno permitió que nosotros, que la humanidad pudiese entrar en el campo de la curación y la sanidad y la manipulación, digamos, del cuerpo que Él creó o de lo que Él creó, si nos permitió a nosotros manipular esas cosas bajo nuestro libre albedrío y bajo su permiso, su supervisión divina, es que en realidad el Eterno nos permitió todo. O por lo menos nos dio, hay un permiso extendido para la humanidad de poder hacer parte de lo que queramos hacer, sea bueno o sea malo. ¿Sí? De repente no,
eh, solo para mencionar, eh, hoy día con la inteligencia artificial, con las tecnologías que hay, se manipula la vida. Hoy día alguien puede insertar, ¿cierto? Un, una célula fecundada en un vientre que nunca recibió, por así decirlo, directamente ese acto, ¿cierto? Y pueden tener una persona, por así decirlo, como incubar o tener un embarazo de personas que no es ni ella ni él estuvo con ninguna de las dos personas. Y la gente hoy día, para muchos, esto es difícil de comprender. El punto es que si el Eterno nos permitió manipular el cuerpo, la sanidad, también nos permitió hacer todo. Y nos permitió ya manipular el cuerpo. Y nos permitió todo tipo de cosas. Por eso es que alguien de repente piensa, uy, cuando hagan eso, va a caer un rayo del cielo, los va a fulminar. Cuando se le ocurra hacer esto que están diciendo que van a hacer. O que el chip, no sé, que aquí que allá. Si el Eterno nos permitió todo esto, aun cuando a alguien nos parezca escandaloso, o dijéramos, no, esto está escrito, es profético, el Eterno lo permitió. Y si es profético, lo permitió también. Está escrito, ¿no? Bueno, con esto es para comprender en el fondo un poquito, ¿cierto? Cuál es nuestro entendimiento de las cosas, ¿ya? Dentro de la Torah. El Eterno permitió todo. Que sea todo correcto, que sea todo moral. Hay una ley, la ley moral, que nos lleva a nosotros a esto debo, esto no debo hacer. Pero de poder hacerlo, lo pudo hacer. Permitió todo. Por eso nos permitió curar, en el fondo. Y si Él no nos hubiese permitido manipular la creación que Él hizo, pues tampoco nos hubiese permitido curar el cuerpo. ¿Cierto? Entonces depende de uno cómo usa su libre albedrío. ¿Ok? Espero que esto quede relativamente como reflexivo, ¿cierto? Dentro de nosotros. Porque a veces hay cosas que nos parecen, bueno, ¿cómo Dios permite que haya guerra en este mundo? Hoy día la gente se pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo Dios permite que haya guerra, que haya hambre, que haya pobreza, esa injusticia? ¿Cómo Dios permite esto? Es que si Dios nos permitió sanar, curar, orar y pedirle a Él que cambie su voluntad, si Él nos dio libre elección y nos dio la posibilidad de poder hacer todo lo que podamos en cuanto a lo bueno, en cuanto a lo malo también. No va a venir Dios y va a detener una guerra porque sí. No va a venir Dios y va a decir, bueno, esta persona se enfermó, es injusto, voy a sanarlo. Las cosas pasan, ¿cierto? En este mundo porque están permitidas por Dios. Eso es parte de nuestra libre elección y de las posibilidades que Él nos dio en esta vida. ¿Ok? Entonces, eh, no, no caigamos en ese error de pensar que Dios es injusto porque no actúa en cuanto a algo que nosotros creemos que tiene que actuar. Porque si Él permitió eso, también permitió otras cosas. Si Él permitió que le adoráramos y que Él fuera nuestra alabanza, pues también nos permitió, por así decirlo, irnos en contra de toda su alabanza. Sánanos, Señor, seremos sanados. Sálvanos, seremos salvos. Pues todo es nuestra alabanza, dice. Pero hay otros que no dicen sálvanos. Yo me salvaré. Yo salvaré a otro. Yo me sanaré. Yo sanaré a otro. Y no les interesa darle la honra a Dios, porque Él creó todas las cosas. Sino, a sí mismo, entre ellos, entre las personas. ¿Ok? Si Dios permite esto, también tiene que permitir todo el resto de cosas. La guerra, el hambre, la injusticia, la pobreza, etc. Ese es el mundo en el que vivimos. Ahora esto conlleva un peligro. ¿Qué sentido? Si hablamos de la sanidad, cuando hablamos de sanar, si el Eterno nos permitió sanar a otros, pues también corremos el peligro de que en el acto de sanar, o de tomarnos una pastilla, o de hacernos un remedio para mejorarnos, perdamos el enfoque de que es a Dios a quien se le debe atribuir la alabanza. Y Él es la fuente de toda sanidad, de toda curación.
el médico de los médicos, el salvador de los salvadores, el más alto de todos los altos. Si alguien cree ser muy inteligente y alto y capaz, pues sobre él siempre hay otro, y después otro y otro, y Dios está sobre todos. Entonces a veces podemos caer en el autoengaño de creer, bueno, como tengo la posibilidad de hacer esto o aquello, o de incluso sanarme yo mismo, no necesito orar para que Dios me sane. Bueno, tenemos que atribuirle a Dios también la honra y la gloria de la sanidad que recibimos y de todo nuestro esfuerzo en la vida. Por ahí va el tema que estamos tocando. O sea, nuestra alabanza eres tú. Él tiene que ser nuestra alabanza en todo el esfuerzo que hagamos en nuestra vida. Como dice la Escritura, hacerlo todo en el nombre del Señor, ¿cierto? Esto no significa de que tenemos que luchar contra el mundo porque ellos no lo hacen y nosotros sí. Y cada vez que yo hago algo en el nombre del Señor y tú no. Como para un poco hacer la guerra. No, lo tenemos que hacer porque tenemos que saber y entender que es Dios que nos permite, ¿cierto? Todo esfuerzo en este mundo. Y la sanidad también es parte de esto. Por eso es que cuando una persona se enferma y ora, pero también se esfuerza por ir a un médico. En todos sus esfuerzos podría olvidar, de hecho, quién es el que lo sana realmente. Por lo tanto, oramos esta bendición, ¿cierto? Que sale en la Escritura, para que el Eterno nos traiga salvación cuando nos enfermamos. Dios nos salvó, por eso fuimos sanados. Dios extendió su mano hacia mí, por eso fui sanado. Dios extendió su mano hacia mí, por eso conseguí este trabajo. Dios me extendió su mano y me ayudó y me salvó. Por eso me ha ido bien en esto. O Dios tocó mi vida y por eso no me ha ido bien en esto. Pero fue Dios finalmente el que permitió todo esto. Pero uno podría caer en el engaño, ¿no? De que en realidad yo hice esto, fue por mi esfuerzo. Y es lo que el Eterno le dijo a Israel, ¿no? En la Escritura. No vaya a hacer cosas que cuando entres en la tierra y vivas en ciudades que no edificaste, en casas que no construiste, comas de viñedos que no plantaste y digas en tu corazón, ah, mi mano hicieron estas cosas. Sino que cada cosa la permitió el Eterno. Y el Eterno le permitió entrar así a Israel, a una tierra que no tuvieron que plantarla ni nada. Es como cuando el Eterno puso, ¿cierto?, a Adán en el jardín del Edén. Le dejó todo puesto, estaba listo. Los llevó, ¿cierto?, a una situación similar para que entendieran quién es el que proveía todas las cosas. Preguntémonos entonces, ¿por qué las oraciones por salvación muchas veces no tienen respuesta? Si esto es así, y si Dios está siempre detrás de todas las cosas, y yo creo con fe y con fervor que Dios está detrás de todo, ¿qué a veces la oración no tiene respuesta? ¿Por qué pedimos la salvación del Eterno? Y pareciera que no respondiera. Puede suceder que una persona ore al Eterno para ser sanada, pero que esta persona quizás no merezca la salvación del Eterno. ¿Será posible? ¿Puedo yo orar a Dios y en realidad no merecer la sanidad? Si el Eterno, el Hashem, decimos que Él es nuestro Salvador, nuestra salvación, ¿por qué no siempre salva a la gente? ¿Por qué no podemos orar nosotros y decirle al Eterno, Señor, salva a todos los inocentes? ¿Cuál mueren inocentes? Señor, dales en su mesa pan a todos los que sufren hambre. No es que inmediatamente va a haber no sé, va a caer un pan mágico en todas las casas de los que tienen hambre. ¿Por qué? Cuando yo estoy enfermo muchas veces, sácame esta prueba, líbrame. Nos salimos de la prueba, salimos liberados de esto. Reflexionemos. Todo esto está ligado, ¿cierto? De hecho, a un problema eh, de lo que estamos hablando, pero también es un problema contemporáneo. Y es un problema diario que sufrimos nosotros. Y es además
un problema que esta generación, quizá hoy día, le es más difícil entender todavía. Una persona tiene que ir a trabajar para poder ganarse la vida. Ahora, ¿qué tiene que ir a trabajar para ganarse la vida? O sea, que el hombre recibió una maldición, ¿cierto? De que está maldito y tiene que esforzarse para ganar su sustento, desde el primer pecado. Pero en primer lugar, ¿por qué existe el trabajo? ¿Por qué hay que trabajar? O sea, una cosa es ganarse la vida y sustentarse, y otra cosa, ¿por qué trabajar? Cuando hablamos de ganarse la vida, hablamos del sustento, ¿no? Cuando yo me quiero ganar la vida, en realidad quiero sobrevivir, quiero ganar mi sustento diario, mi pan de cada día. Pero otra cosa diferente es trabajar. ¿Trabajar para qué? Porque uno quiere tener medios en este mundo, ¿cierto? Y quiere tener medios de vida para alcanzar ciertos objetivos. ¿Y por qué necesitamos esos medios para alcanzar esos objetivos? Porque el mundo no solo se trata de tratar de comer para vivir. Todo, a lo mejor, en todos lados la gente podría alcanzar a trabajar para poder comer y vivir. La gente quizá ya no se muere tanto de hambre en el mundo, todavía pasa, por supuesto. Pero hay mucha gente que superó ese problema. Pero ahora después decimos, bueno, la gente tiene que superar la pobreza, vivir mejor y más y más. ¿Y por qué necesitamos todos estos medios? En la generación actual, los deseos, los gustos al consumidor llenan el mundo, ¿no? Hoy día todo es al gusto del consumidor. Si al consumidor le gusta algo, quiere esto otro, ahí está. En el mundo hoy día hay todo tipo de placeres y deseos físicos. Es raro, de hecho, que una persona trascienda la complacencia del deseo físico. A veces quiero dinero porque quiero comer algo rico. O porque quiero eh, buscar una casa más bonita. Quiero más dinero, quiero un mejor vehículo, un mejor automóvil, carro. Quiero mejor ropa. Quiero un placer físico. Hoy día la gente se entrega a los placeres físicos sin ningún sentimiento de vergüenza. Es de común acuerdo que buscar este tipo de cosas es algo normal y no nos genera ninguna vergüenza. De hecho, el mundo, ¿cierto? Y el mundo de la publicidad nos enseña, hoy día nos rodea, diciendo, tienes que comprar esto, abriendo una tapa. Suena tss. Sí. Y nos llevan, ¿cierto? Y nos invaden por todos lados para consumir y comprar y comprar y comprar y consumir. No hay vergüenza en esto, en realidad. Y no hay vergüenza incluso, que a veces hoy día se ha cuestionado, ¿cómo es que llenan tanto a los niños con esto? Y los niños después se alimentan mal, sufren enfermedades porque quieren que todos consuman. La publicidad nos dice, cómprate esto porque esto sabe muy bien. Pero muchas veces es lo contrario. Y de hecho, nosotros debiésemos pensar porque sabe bien, es que debiésemos evitarlo. A veces la búsqueda, ¿cierto?, de los placeres físicos nos lleva vanidad tras vanidad, placeres tras placeres. Buscar, ¿cierto?, mi beneficio personal y propio y nunca buscar honrar a Dios y que Él sea la alabanza detrás de todo, sino que siempre el placer y más placer. Y es precisamente lo que el Eterno quiere que nos demos cuenta, que tenemos que evitar esto. El Eterno nos dio el concepto del sustento. Te esforzarás, trabajarás para ganar tu sustento. No habla de placeres y todos los placeres del mundo. Obviamente, el trabajo es un medio para poder comprar todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Pero la gente piensa hoy día que tener Parnasá, que se llama en hebreo el sustento o un medio de vida, es para que podamos comprar todo lo nuevo, la última generación de lo último, que el último celular, que el último equipo, que la última ropa, que la última comida, que la última ropa, que lo último de todo. Y a veces pensamos que cuando ganamos, recibimos nuestro sustento,
para eso, para comprar todo lo nuevo, el último producto y disfrutar de todo eso. ¿Eso es el sustento que habla la Torá? ¿Es el sustento realmente? ¿O hay harto que está de más? Para una persona que vive una vida sincera, está claro que el Eterno quiere que evitemos muchas cosas adicionales que no necesitamos. El Eterno no quiere que nos entreguemos plenamente a todos los placeres físicos, porque nos olvidamos en la búsqueda de cada uno de estos placeres y de esforzarnos por estos placeres, es algo para mí. Y como es algo para mí, bueno, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si era para mí? Yo trabajé, me esforcé, era para mí. Y rápidamente dejamos al Eterno fuera de la ecuación, por así decirlo. Y cuando una persona pide la salvación al Eterno, ¿qué es lo que está pidiendo? Sálvame. Dios, sálvame, líbrame. Quiero que Dios cumpla mis deseos. Cuando pedimos salvación a Dios, pedimos que cumpla nuestros deseos. Sálvame, Señor. Quiero que cumpla mis deseos. ¿Cuál es tu deseo? Y uno dice, bueno, el Señor conoce mi corazón y mis deseos. Sí. Por lo tanto, cuando uno pide por salvación, está pidiendo algo. Sálvame de mis enemigos. Puede ser, líbrame, sácame de aquí, destruye a mis enemigos, o a lo mejor cambia lo que me rodea, sácame de aquí, literalmente. ¿Qué estamos pidiendo cuando decimos sálvame, Señor? Entonces, en realidad cuando pedimos salvación es que le pedimos al Eterno que Él cumpla nuestros deseos. Y por ahí va el problema. ¿Por qué no recibimos muchas veces respuesta de nuestra oración de sanidad, de salvación? Y muchas veces no recibimos respuesta. Porque la salvación que recibimos de parte del Eterno es precisamente no tener respuesta a tal deseo. Es decir, Dios, quiero esto, sálvame, dame. Hay otros idiomas que no sé si en español se usa mucho, pero hay otros idiomas cuando uno se dice, oh, que Dios me salva o sálvame, dame una salvación. Aquí no las usamos mucho, pero hay otro idioma donde la gente le dice, oye, sálvame de esta situación. Y en realidad quiero algo de esta persona. Y a veces puede que la respuesta del cielo sea, no necesitas eso, estás pidiendo. Y tu salvación es precisamente no tenerlo, no obtener esto. El Eterno nos manda un mensaje en este mundo. Existe una comprensión profunda de por qué las personas no reciben respuesta cuando pedimos salvación al Eterno con respecto al sustento. Sí, sí, podríamos resumir todo así, ¿no? Bueno, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden de acuerdo a sus propios deseos y no piden lo que necesitan. Porque si le pidieran a Dios pan, no te daría una piedra, te va a dar un pan. Si le pides tu sustento, te va a dar sustento. Si le pides ropa, te va a dar ropa. Pero si le piden la mejor ropa por el diseñador X y Y, ¿va? Enseñó esto. Los apóstoles enseñaron esto. El problema cierto es que pedimos mal porque nos centramos en los deseos que no son sustento, sino que sustentan nuestras pasiones, nuestros más íntimos deseos, ¿no? Ahí está el engaño, ¿no? De este mundo. Cuando una persona pierde su sustento, cuando una persona está en situación difícil económica, financiera, puede saber que Dios está hablándole a través de esta situación. Cuando a una persona le queda poco sentido espiritual de las cosas, puede, aun cuando no reciba profecía ni ninguna palabra así profética profunda, en una situación así, un insensible de corazón podría llegar a entender, bueno, si me pasó esto es por algo. El Eterno me quiere enseñar algo. A veces me he esmerado tanto en hacer esto y aquello, y día estoy así, bueno, quizás Dios me está hablando algo. Y aunque la persona en todo ese camino ni se acordó de Dios, de repente cae en cuenta. Porque es esa situación, aun cuando uno tenga vacío en nuestros sentidos espirituales,
nos hace clic, ¿no? Precisamente cuando el Eterno no responde a nuestros deseos. Puede ser escuchado, ¿cierto? Aun cuando tengamos poco sentido de la espiritualidad. El Eterno nos dice que si buscamos la verdad, no solo se impone, ¿cierto? Un castigo para ganarnos la... a ver, cuando buscamos la verdad de Dios detrás de todo esto, no solamente está el que Dios me castigó porque me tengo que esforzar para ganarme la vida, sino que hay algo adicional, hay un problema adicional que tenemos que evaluar. Lo primero que uno podría pensar, bueno, Dios me quitó mi trabajo. Quizá Dios nos está diciendo no dediques tantas horas a tu trabajo. El trabajo es un castigo, impuesto a la humanidad, una especie de esclavitud, ¿no? Trabajar demasiado no está excluido en el castigo. Hay que trabajar para ganar el sustento. Todo lo que está de más, y porque quiero trabajar más para ganar más, ¿de qué sirve esto? En realidad, eso no es parte de lo que nos dijo Dios. Eso es algo extra, está más allá. El Eterno nos está diciendo, en el fondo, bueno, no tienes que poner en peligro tu vida, tu salud, quizá otras cosas, por tratar de trabajar y ganar más dinero. A mí, por ejemplo, me pasa hoy día que tengo mucho que hacer, pero tampoco es que voy a ganar más dinero con eso, simplemente estoy como cuidando lo que tengo, mi sustento. Pero a veces uno dice, bueno, voy a trabajar acá, y voy a hacer acá, y voy a hacer esto acá, y voy acá, 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 acá. Puede que me olvide de mi familia, hijos, las cosas que importan. Uno dice, bueno, ¿es necesario todo esto? A lo mejor uno se pone un tiempo, un plazo, sea bueno. Pero siempre estar así puede que no sea la mejor opción. Hay decretos sobre nosotros. Hay que entender también de que hay decretos y designios del cielo sobre nuestra vida, tanto de nuestra situación física como nuestra situación espiritual. Necesitamos la salvación del Eterno, pero trabajar todos los días para ganarnos la vida no nos salva. Por esto, cierto, entendemos que la Escritura nos dice, bueno, la salvación no es por obras, porque si fuera por obras, trabajemos toda la vida para ser salvos, veamos salvos. De trabajar y esforzarnos toda la vida no nos da la salvación. O sea, yo quiero conseguir eso, por lo tanto voy a trabajar, trabajar, trabajar. Y mi salvación, en el fondo, yo le puedo decir, Dios, sálvame, cumple mis deseos, yo quiero eso. Erramos, porque nadie es dueño de su vida. Nadie es dueño de poder cambiar un color de su pelo, como dice acá. Dice la escritura, ni es capaz de volver blanco un pelo, ¿cierto? De su cabeza. Hay cosas que no tenemos ni idea. Dice Yeshua, bueno, ¿por qué os afanáis por el mañana? Se afanan mucho por el mañana. Pablo dice, bueno, hay gente que dice, haremos planes y esto otro, y del mañana, pero si ni siquiera saben si mañana van a estar vivos quizá. Y hacen planes y se olvidan de Dios. Prácticamente su salvación es la búsqueda de sus deseos. Por eso es que la salvación no es por obras, porque si fuera por obra, la salvación sería un deseo. Y una búsqueda, un deseo de obtener algo. Y si no nos satisface eso, porque a veces la gente llega al camino de Dios porque quería obtener algo. Y si no lo obtiene, yo vine a Dios porque quería que mi familia se restaurara. Y si su familia no se restauró, se olvida de Dios, Dios no existe, me devuelvo. Yo quiero conocer a Dios porque quiero que Él me dé un mejor trabajo, que me dé esto y esto otro. Y si una vez que usted conoce a Dios y sus designios y su voluntad, y no le permitió eso quizás hoy, ni mañana y quizás nunca en esta vida, ¿usted va a dejar de creer en Dios por eso? Entonces su salvación y lo que buscaba era en vano. Y no sirve de nada. Y la salvación que es por obra no sirve. Porque es un deseo que uno busca. Y siempre hay algo que yo anhelo detrás de eso. A lo mejor mi deseo es escapar de la muerte. Pablo también dice, algunos
buscan y son salvos porque quieren huir del, ¿cómo se llama? Del juicio venidero. Hay gente que busca salvación porque busca huir del juicio venidero. No quiere toparse con eso. Pero también esa gente no quiere encontrarse con sus problemas y con las cosas que desea en su corazón ni enfrentarlas. Entonces, ¿esa gente es salva o no? ¿Se ha salvado de algo o no? Se ha salvado mientras no le llegue esa situación. Pero si se enfrentan a esa situación, yo creo en Dios porque Dios creo que me va a mantener siempre mi familia unida. Y si un día se rompe, entonces Dios no estuvo conmigo, no me salvó. Me olvidé de Dios. No podemos sustentar la salvación solo en meros deseos. Ni aun en nuestros caminos de Dios podemos sostenerlo. Ni en que Dios me sostenga ni y me sane, etcétera. A lo mejor yo puedo creer con mucha fe, porque ahí está el otro tema. No es por un deseo, pero por fe. Creer es diferente. Yo tengo confianza en Dios, que creó los cielos y la tierra. Y si Dios me dice que me voy a sanar, me sano. Y si Dios dice que el día de mañana voy a tener esto y esto otro, lo voy a tener, porque creo en Él. Y si no me lo da, voy a seguir creyendo en Él. Aunque se marchite todo, aunque los campos no den su fruto, con todo, dice la Escritura, seguiré creyendo en Él, teniendo fe. Ahí hay salvación, cuando la salvación es la fe por el creer en Dios y en todo lo que Él hizo y lo que Él hará y lo que no hará también. Es creer en lo que Dios también no hará con nuestra vida. A veces uno podría pensar y decir, bueno, yo creí en Dios y creí que me iba a llevar a lugares grandes, que iba a ser el mejor en esto otro, y pasó. Creí esto y esto otro y que mi vida iba a ser color de rosa y no pasó. He tenido más sufrimiento y pruebas y dificultades cuando conocí a Dios. Aquí estamos. Porque nuestra fe no se puede sustentar en deseos. Nuestra salvación no depende de deseos. Nuestra salvación depende de Dios. Nuestra fe en Él. Nuestra certeza en Él. Nuestra confianza en Él. Porque sabemos que Él creó los cielos y la tierra y que Él gobierna en este mundo y Él hace su voluntad. Y si yo busco su voluntad, estoy salvado. Dios me salva y siempre me va a ayudar y apoyar porque busco su voluntad, no la mía. Busco sus deseos y no mis deseos, para que su voluntad sea mi voluntad y para que mi voluntad sea como su voluntad y ser uno con el Padre, como dijo Yeshua. Esa es la salvación. ¿Ok? Entonces, hay decretos en el cielo, a veces uno no lo sabe. A veces del cielo se decretó: esta persona tendrá esta enfermedad, nacerá con esta condición, vivirá poco, vivirá mucho. Aquel que vivió mucho vivirá una buena vida. A lo mejor el otro tendrá sufrimiento. Del cielo hay cosas decretadas tanto físicas como espirituales. Pero no podemos perder el foco universal todos, que no importa la condición en la que hayamos venido a este mundo, no importa nuestro nivel espiritual, si confiamos en Dios, tenemos fe en Él y sabemos que Él es la fuente de todos los deseos que nos traen vida y sustentan este mundo, no importa nuestra condición física o espiritual, Dios nos salvará. Y Dios tiene capacidad para salvarnos y siempre ha tenido capacidad para salvar nuestra vida. No importa la condición. Porque si importara la condición e importara el deseo o de que cámbiame esto o líbrame esto, dame esto y esto otro, entonces no toda persona podría ser salva. Todos pueden ser salvos porque no importa la condición en la que estemos. Dios nos puede salvar de toda situación. Em, a veces, como les decía, hay decretos contra nuestra vida. Hay cosas, ¿cierto? La mayoría de las fuentes del sustento involucran temas prohibidos. Muchas veces uno no se da cuenta, pero muchas de las cosas que nosotros buscamos en este mundo, que anhelamos y deseamos tanto, a veces están en contra de los designios de Dios. Y a veces sabemos que Dios quiere darnos sustento, si lo dice la Escritura. Si tú le pides a tu Padre, te va a dar.
Él te va a dar el pan de cada día, el sustento, la ropa, la vestimenta, te lo va a dar. Si se preocupa de los pajaritos del campo, por supuesto que se preocupa de ti. Pero muchas veces nosotros deseamos cosas que van más allá de eso y que no son de la categoría Parnasá, sustento de Dios. Y a veces ni siquiera es tan solo eso, sino que a veces ese sustento viene de mal, de fondos o de sustento que no es moral ni ético. Muchas de las fuentes de sustento hoy día, de cómo la gente gana su dinero, etcétera, vienen de lugares que se alejan de la Torá y la santidad. Vienen de objetivos de gente que no cree en nada de Dios. Y objetivos a veces perversos. Y ganamos nuestro sustento con objetivos perversos. El Eterno nos exige, si queremos aferrarnos a su salvación, que tenemos que revelar lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Y en nuestro corazón nuestros anhelos no son siempre de santidad y cosas de Dios. También son cosas físicas que estamos deseando, anhelando. Y a veces por esas cosas somos capaces de hacer cualquier cosa. O de ganar cualquier tipo de sustento, aunque no sea algo quizás lo más ético posible. O a veces directamente tráfico. ¿No te ha visto mucha gente que cree tener fe en Dios y gana dinero con el tráfico o haciendo que otros pierdan su vida en X o qué cosa? O sea, ganan su dinero pero con la destrucción de otros. Y después dicen que creen en Dios y que Dios les sustenta. Ese dinero, por así decirlo, ese sustento, puede que no venga de mano de Dios y sea una ilusión falsa. Entonces, la situación real de esa gente es que dentro de su vida y su corazón, de lo más profundo, tiene que salir su anhelo de decirle a Dios, sálvame de esta situación. Está cómodo físicamente, tiene de todo lo material, es cómodo, dinero fácil. Entonces, esa gente solo si busca de todo corazón a Dios de salir espiritualmente de sus situaciones que podría ser salvada. La mayoría de las salvaciones que las personas piden a Dios, cuando piden sálvame por esto, sáname por esto, sálvame por esto y aquello, la mayoría de la situación que la gente le pide al Eterno, por la que necesitamos ser salvados, son peticiones equivocadas y peticiones mal pedidas a Dios. Creemos que Dios sálvame, dame una salvavidas, y esa es la salvación, un salvavidas, pero no quieren cambiar. No quieren cambiar de corazón. No quieren cambiar sus circunstancias, su vida, su forma de actuar, forma de hablar, de pensar, de cómo se relacionan con otros. ¿Qué sirve entonces pedir salvación? Cuando una persona necesita salvación, no debería consistir esta salvación en pedirle a Dios lo que quiero tener. No es. Cuando pedimos salvación a Dios, no es eso. Cuando pedimos al Eterno salvación, por ejemplo, si necesitáramos dinero, no sucederá la salvación cuando recibamos el dinero. La salvación vendrá cuando cambiemos nuestra perspectiva de vida. Eso es lo que cambia la gente, ¿no? Cuando la gente no dice esta gente fue salva. Cuando cambió. Cuando lo conocimos antes. Estaba amarrado en esto otro. Hacía esto malo. Y un día conoció a Dios de verdad. Fue salvado. ¿Por qué sabemos? Porque cambió. Cambió su perspectiva. Se dio cuenta de sus errores. Ahí hubo salvación. No porque se cumplió todo lo que él quería en la vida, no, porque se dio cuenta de cuáles eran sus errores. Esa es la salvación realmente. Darnos cuenta de qué es el sustento de Dios y qué está fuera de ese alcance. Y que Dios muchas veces nos quiere sacar de ahí. Y si nos damos cuenta nosotros mismos, que hemos conocido cuál es su salvación. Lo que nos falta no es dinero. Nos falta revelación de Dios en nuestra vida. No nos falta Dios, sálvame, dame una ayudita con esto. Nos falta revelación de Dios en la vida, conocerlo más. De eso es lo que más necesitamos, salvación, cada día. Conocerlo más y más. Revélate a mí.
Dime si necesito o no esto. Despójame. David decía eso, bueno, despójame. Prefiero perderlo todo, pero renueva en mí un espíritu recto. Prefiero perderlo todo, decía Pablo, pero con tal de conocerlo a Él, su salvación. Ese es un nivel espiritual alto. Si una persona fuera respondida por el Eterno en su solicitud de sustento, de Parnasá, y el Eterno no le responde, significa, ¿tienes suficiente Parnasá? Esa es tu bendición. Pero si tienes suficiente Parnasá, sustento, y porque quiere más, Dios le diera más y más y más y más, y eso después lo alejara de Dios, sería una maldición. Dios no responde. A veces le pedimos a Dios, pero ya tenemos. Bendigamos a Dios por esto. Gracias porque me has dado. Te he pedido. Y si no me has dado es porque tengo más de lo que necesito. Y si me has respondido, porque tu salvación me ha respondido y te he conocido más todavía. En que tú aún esas cosas las sustentas. Aún el deseo de mi corazón lo respondes y lo sustentas. Bendito sea el Eterno quien hace estas cosas. Porque aún dice su palabra que esto lo hace. Pero con aquellos que le aman, que le conocen. Dice, porque aún hay cosas que no han venido, ni han subido al corazón del hombre, ni han sido habladas en este mundo. Todas estas cosas están reservadas para aquellos que le aman. Ni han subido al corazón del hombre, ni han sido pronunciadas en este mundo. Ni alguien las ha dicho, lo necesito. Cosas mayores están reservadas para los que le aman, dice la Escritura. Cuando deseamos estar cómodos, tranquilos, eh, con nuestro sustento a Dios, Dios dame tranquilidad y paz de saber que lo que tú me has dado es lo que es tu bendición y tu salvación para mi vida. Te pido paz para que en medio de esta circunstancia, aun cuando parezca adverso, tú me estás sosteniendo. Baruch Hashem, esa es una oración totalmente válida que nos trae bendición. Pero a veces una oración de pedir y pedir y pedir y pedir nos trae salvación, nos trae más angustia. Necesitamos más salvación después de una oración así. A veces, cuidado, porque a veces pedimos mal, por eso no recibimos. Y nos angustiamos porque no recibimos. Y después hasta a lo mejor nos enojamos con Dios porque no recibimos. La salvación es conocerlo más, amarlo más. Lo peor cierto es que la gente, a veces, y la perspectiva que cree tener la gente de la vida, piensa que es la correcta, mientras erróneamente han equivocado sus pasos y se conducen todo el tiempo hacia lo que no les conviene a ellos. A veces creen que esto significa abundancia, prosperidad, pero que prosperen lo que tienes y tus bienes, así como prospera tu alma. Si no prospera tu alma, tu corazón, tu fuerza y lo que está dentro tuyo, tu vida espiritual, por mucho que prospere lo demás, no te va a saber de provecho. O tú no lo vas a aprovechar bien. Pero cuando prospera tu corazón y tu alma, y Dios te prospera aparte, de bendición siempre. A veces es cierto, tenemos una mala perspectiva de la vida. Necesitamos salvación verdadera, pero para conocerle a Él, para pedirle por una buena perspectiva, sáname, sálvame. No porque estés obligado a hacerlo, que tengo fe en ti, creo en ti, y por eso oramos a ti. Y sabemos que tú puedes cambiar los designios, pero no es porque sea un vehículo de mi necesidad, Dios. Esto es lo que significa. Sálvanos, Adonai, seremos salvados. Sánanos y seremos sanados. Tú eres nuestra alabanza. El Eterno les bendiga a todos y Shavuot, buena semana.